En un saludo especial en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a tomar lectura entonces de la palabra del Señor. Y la palabra nos dice de la siguiente forma: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió, y después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó, y entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Amén. Y ahora que podemos dar alabanzas al Señor nuestro Dios. Gloria al Señor. Les invito, siéntense, mis estimados hermanos. Y hablaba esta mañana acerca de acciones que deben suceder en la vida del creyente. Acciones que caracterizan la vida del creyente. Y bueno, para mí es de bonita reflexión tomar el caso de esta Dorca, de esta dama que el gran escritor y evangelista Lucas la describe como una mujer que abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Amén. Yo quiero entonces reiterar, estimada iglesia, que una gran mayoría de cosas y aún una gran mayoría de personas son recordadas, son identificadas a través de características, a través de cosas que pasan con las personas, o que simplemente representan, identifican a los elementos que comúnmente tenemos. Decía yo, hermanos, que cada que pensamos en el sol, cada que miramos ese gran astro en el espacio, una de las cosas que siempre recordamos que el sol está haciendo es brillar. ¿Cierto que sí? Cuando escuchamos de que el sol ha dejado de brillar. Bueno, hay momentos muy puntuales donde el Señor ha puesto un toque, y quizás la Biblia dice que el sol no alumbró o que no alumbrará. Pero la función del sol ha sido y sigue siendo alumbrar, ¿cierto? Dar su calor, ser determinante en lo que es la vida que conocemos. Bendito sea el Señor. Y cuántas cosas podríamos mencionar. Mencionaba que si pensamos en aquellos pajarillos que encontramos en las mañanas, o en algún momento que usted ha estado en el campo, de ellos es característico que cuando está amaneciendo, no podríamos pensar fácilmente que de pronto alguno como que se quedó dormido ya amaneciendo. Ellos por instinto despiertan, y no solamente despiertan, sino que comienzan a dar un tremendo concierto, ¿cierto? Un sonar maravilloso, y quienes disfrutamos de ello nos alegramos, ¿cierto? De la alegría de ellos, también de la vida, porque hace parte de su esencia. Saben, estos días me parecía curioso una situación que quizás a muchos nos ha pasado. Tener elementos de madera en casa, tener elementos que forman el mobiliario de nuestras casas. Y allí parte del closet en la casa, de repente veíamos, ¿cómo se llama? La broma, ¿cierto? Los residuos. Y llega el punto donde quizás es ese elemento que se está deteriorando, ya no sirve más. ¿Y qué causa? ¿Qué ocasiona esa broma? Esa especie de serrín que podemos observar en elementos de madera.
Por allí se encuentra un animal quizás muy pequeño llamado la polilla o la carcoma, y es una especie de insecto que se alimenta de la pared celulosa que reside en la madera. Esa es su característica. Y yo creo que cada que mencionamos ese insecto, sabemos cuál es su función. No la cambia y no la dejará de hacer. Este insecto, cuando se encuentra en un estado de larva, come y perfora la madera haciendo galerías, y es una especie de plaga que puede llegar a tener graves consecuencias. Acaba con muebles, vigas, cualquier estructura que contenga madera. La vida de las larvas puede durar hasta 7 años. Y bueno, sabemos todo lo que puede causar. Es tan famoso, hermano Víctor, que el Señor dijo en Mateo 7:19: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan y hurtan. Amén. Entonces tenemos aquí aspectos característicos de elementos, de cosas que siempre les vamos a identificar por una función, algo que hacen, algo que pasa con ellos. Gloria a Dios. Decía nuestra primera escuela dominical, iglesia, que cuando nosotros hablamos del Dios que tenemos, podemos estar seguros de que Él siempre será el mismo, que como lo hemos conocido, Él seguirá siendo para siempre. Que si alguien se enamoró del Dios que adoramos esta mañana, porque es misericordioso, Él seguirá siendo misericordioso para siempre. Aleluya. Siempre podremos confiar en su provisión, en su bondad para con nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Decía yo, hermano, eso es muy tremendo cuando usted quiere confiar, o usted necesita creer en algo o en alguien de lo que no hay certidumbre. Que usted, quizás alguien le dice: nos vemos mañana, pero usted como que por dentro dice: mañana lo más posible es que no, ¿cierto? No va a aparecer, no va a llegar, no va a estar. Qué bueno es cuando alguien te dice: hermano, mañana estamos, ¿cierto? Y esa persona efectivamente cumple, tiene esa característica. Bueno, de Dios podemos decir que cuando Él promete, cumple. Que Él es Dios de palabra, de fidelidad, de veracidad. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso hay un salmista poético, inspirado, aleluya, que admira la grandeza de Dios, que alaba esa forma maravillosa de ser de Dios. Un Dios que no cambia, un Dios que conocemos y que siempre será igual. Y en el Salmo 103 Él nos puede decir muchas cosas. Versículo 13 del Salmo 103. ¿Sabe qué nos dice el Señor? Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Pero cuando hablamos de Dios, hermana Elvira, la palabra tiene que decir: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia, aleluya, sobre los hijos de los hijos. Sobre los que se acuerdan de su pacto y sus mandamientos para ponerlos por obra. Ese es mucho Dios el que tenemos. Ese es mucho Dios el que tiene esta iglesia. No sé si alguien quiere tributarle un aplauso y decirle: Dios, gracias por ser como eres, y gracias, Dios, por permitirnos conocerte. Aleluya. Gloria a mi Dios. Gloria a Dios. Y planteo toda esta realidad porque, hermano, yo quiero esta mañana entonces hablar acerca de cómo son, ¿qué nos debe representar? ¿De qué manera nos puede observar el mundo? Hay cosas en nosotros como hijos de Dios que nos deben caracterizar donde quiera que nos encontremos. Mencionaba también, hermanos, que hay hombres de Dios que también los logramos identificar quizás con una particularidad, con una palabra. Cuando hablamos de Moisés, yo creo que a Moisés muy fácilmente lo asociamos con una vara en su mano, ¿cierto que sí?
porque siempre le acompañaba aquella vara que para él quizás en algún momento fue insignificante, pero que luego entendió que Dios la tenía, aleluya, para usarla como símbolo de autoridad. Y vemos a este hombre de Dios. Hay un día muy difícil, porque a quienes seguimos al Señor quizás nos llegan esos momentos difíciles. Y a Israel le llegó ese día difícil del ataque de los amalecitas. Pero Moisés tenía la vara de Dios en su mano. Moisés se fue hasta el monte de Dios, se fue hasta el collado, y allí desde el collado levantó sus manos y levantó la vara. Y dice la palabra, hermano Gildardo, que cuando Moisés tenía las manos en alto y la vara de Dios arriba, el pueblo obtenía la bendición y la victoria. El pueblo avanzaba, el pueblo conquistaba, el pueblo vencía a sus enemigos. Aleluya. Algo pasaba cuando Moisés, a pesar de la adversidad, extendía sus manos y la vara de Dios estaba en su mano. Grite gloria a Dios. Esto nos permite entonces recordar a Moisés. Si tomáramos a muchos hombres, a ver, ¿cómo representaríamos, cómo identificaríamos a Sansón? Quizás dos cosas aquí esenciales. Una, que tenía un cabello que no había sido cortado porque era nazareo. Y lo otro, porque era grande la fuerza que tenía. Y si hablamos de Job, en una palabra, descríbame usted a Job esta mañana. ¿Cómo lo podemos describir? ¿Qué podríamos usar? Una palabra, una particularidad de Job. La paciencia. Amén. Y podríamos hablar de muchos que una palabra los puede representar. Y decía yo, iglesia, aleluya, de cada hombre de la historia, se puede decir que hay una breve descripción que los puede describir a todos. Esta mañana yo quiero hacer, aleluya, y quiero hacer énfasis en esto. Pasará el tiempo, hermana Amanda, llegará el tiempo donde ya no vamos a actuar más. Se acabará nuestro cuarto de hora, se acabará nuestro tiempo de vivir y de actuar, y llegará el tiempo donde simplemente se va a describir lo que hicimos. Amén. ¿No creen ustedes que hay gente que ya dejó de existir y quisieran una oportunidad para hacer cosas diferentes? Para quizás corregir cosas que no hicieron. Cuando hablamos de personas, quizás Adolf Hitler o algunos más, no sé si ellos, al escucharnos describirlos hoy, se sentirían orgullosos, o si quizás sentirían la necesidad de una oportunidad para cambiar muchas cosas que hicieron. Ellos ya no lo pueden cambiar. Pero esta mañana, los que estamos aquí congregados, sí tenemos todavía oportunidad de direccionar, de elegir cómo vivir, de elegir cómo actuar cada día de nuestra vida, de seguir escribiendo una historia para que más adelante, cuando quizás ya no estemos entre los vivos, alguien pueda hablar. Existió un Javier que fue para allá, pastor en una iglesia en un barrio de la ciudad de Cali. Hubo una hermana llamada Paola, hubo un hermano llamado Fernando. Ellos eran de esta y de otra manera, y entre otras cosas eran santos hombres y mujeres de Dios. Le creían a Dios y se guardaron en la voluntad de Dios. Bueno, habrán cosas que algún día nos van a describir, y eso se define en tiempos como hoy. Por eso, al hablar de hijos de Dios, yo puedo decir algo que nos debe caracterizar hoy, algo que no debe cambiar, es la obediencia y la fidelidad a Dios. Yo decía, hermanos, mire, esto es algo tan sencillo, pero a la misma vez tan difícil: obedecer. Amén. La palabra obediencia, todo la podemos describir, todo la podemos de alguna forma mencionar un significado de esta palabra. Pero llevarla a la práctica. De hecho, el Señor se lanzó un tremendo sermón, el sermón de la montaña, y no sé si hubo quien se levantara y diera un aplauso y decir: oiga, no había escuchado un mensaje tan bonito como ese. ¡Wow! ¡Qué mensaje tan poderoso! ¡Qué mensaje tan maravilloso! Sin embargo, el Señor, cuando está terminando el mensaje, dice: voy a dejarles aquí algo que ustedes deben tener presente. Cualquiera que oiga mis palabras puede ser el mejor sermón, pero si no obedece lo que yo enseñé, viene a ser un necio que edificó su casa en la arena.
O sea que no es solo escuchar, iglesia. No es solo saber mucho. No es solo llevar mucho tiempo. Es disponernos a obedecer la palabra. Por eso el Señor dice: mira, si tú escuchaste este mensaje y tú obedeces mi palabra, te voy a comparar a un hombre sabio que puso su casa sobre la roca. Puso su casa sobre la roca, y aunque vengan tormentas, aunque vengan vientos, aunque vengan ríos, va a permanecer, porque su casa está sobre la roca. Tú quieres permanecer, necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos a Dios con nosotros, iglesia. Yo quiero decirlo otra vez: necesitamos a Dios con nosotros. Porque aquel que no obedece, la Biblia está diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor. Ya usted lo sabe. Necesitamos la obediencia. Dentro de esto que nos debe caracterizar, iglesia, es que debemos ser luz y dar buen testimonio. Ya el Señor lo dijo, Mateo 5:14. Vosotros sois, a ver, alguien que lo recuerde, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Iglesia, y aquí viene nuestra parte. Somos luz. Entonces el Señor dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean. Seguramente usted lo está leyendo o se lo sabe. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Al hablar de la importancia de dar buen testimonio, yo quiero decirle a alguien en esta mañana: brilla en todo sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Esto no es de aplazar, hermano. Yo dentro de 2 años me voy a consagrar. Hermano, cuando pase la pandemia y ya no sea riesgoso ir a los templos o volver a evangelizar o hacer esto, me vuelvo a consagrar. No, brilla ahora. Si este es el tiempo donde más tinieblas hay, es donde más luz se necesita. Y aquí hay alguien que tiene la luz del evangelio. Aquí hay alguien que tiene el resplandor de la gloria de Dios. Aquí hay alguien que puede hacer que el evangelio, aleluya, la luz de Cristo resplandezca. Quizás algún día se necesitó que esa luz estuviese por allí un poco escondida. Siempre me ha sorprendido la acción de Gedeón. Gedeón necesitaba estar de alguna forma escondido, que los enemigos no lo vieran. Y mis hermanos, era medianoche. Y sabe, hermana Lucía, Gedeón estaba convocando a sus 300 valientes, y a cada uno le dio un cántaro, y a cada uno le dio una antorcha, y a cada uno, aleluya, le dio una espada. Y como era medianoche y no querían alertar a sus enemigos, ¿sabe qué hicieron los soldados, hermano Gildardo? Metieron la antorcha dentro del cántaro. Así que aunque había luz, no se veía la luz, porque era el momento de esconder la luz. Pero llegaron algo así como las 3 de la mañana. Y el Señor le habla a Gedeón y le dice: Gedeón, es la hora de la acción. He entregado a los madianitas en tu mano, así que vas a dar la orden. Y el ejército ya estaba preparado. La Biblia dice que el ejército estaba alerta. Y hay un momento donde Gedeón llega y saca un grito de batalla. Suena la trompeta y Gedeón dice: por la espada de Gedeón, aleluya, por la palabra de Dios y la espada de Gedeón. Y sabe, aquellos valientes quebraron los cántaros. Y cuando se quebraron los cántaros, apareció un gran resplandor en el campamento de los madianitas. Y aquellos madianitas que no esperaban tuvieron confusión y no pudieron reaccionar. Allí se manifestó la gracia de Dios a favor de los israelitas. Yo no sé, hermano Julio, si hay unos cuantos pentecostales aquí esta mañana con las antorchas dentro de los cántaros. Quizás a veces se ha necesitado estar allí un poco en medio del silencio. Quizás a veces hemos convivido en medio del silencio
Pero hermano Jorge, yo siento que en esta mañana Dios da una orden. Es la hora de entrar en acción. Es la hora de la victoria. Es la hora de impactar. Es la hora del avivamiento. Es la hora de romper los cántaros. Es la hora que la antorcha de la gloria de Dios se vea en el mundo y alguien sepa que todavía hay Cristo que salva, que todavía hay esperanza, que todavía hay un Dios que hace milagros. Aplausos, aplausos, aplausos al Señor. Aplausos al Todopoderoso. ¿Por qué no le dice el que está más cerquita suyo? Brilla en el sitio donde estés. Díselo, díselo. Brilla, brilla. Brilla en el sitio donde estés. Díselo, díselo. Brilla en el sitio donde estés. Anderson, ¿sabe qué? Cuando hablamos de cántaros, ¿sabe? El cántaro está hecho ¿de qué? De barro. ¿Y sabe qué somos nosotros, hermana Sonia? Barro. Yo siento que ese fuego, Juliancito, ha estado metido ardiendo. Ese fuego ha estado por dentro. Pero hay una palabra esta mañana. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Yo quisiera repetírselo a alguien. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. A ver, ¿alguien ha sentido alguna vez un fuego ardiendo? Un fuego por dentro. A ver si alguien lo ha sentido. Esta es tu mañana, iglesia. Esta es la hora de que ese fuego trascienda. Ese barro que es tu humanidad, aleluya, representa lo frágil, representa lo que se puede romper, representa lo delicado. Y cuando tú tienes algo delicado, lo tratas con cuidado, no quieres que se rompa. Pero esta mañana Dios te dice: no es más con tu humanidad. Con nuestra humanidad no vamos a causar avivamiento. Con nuestra humanidad no se van a solucionar los problemas del mundo. Pero con lo que hay dentro de ti, que es el fuego del Espíritu Santo, sí puede suceder algo glorioso. Qué bueno que alguien le diga a Dios: voy a quebrar el cántaro. No me voy a dejar frenar. No me voy a dejar encerrar más por mi humanidad. No me voy a detener más por mis excusas. No, Señor, es la hora de que tú brilles. Alguien grite gloria a Dios. Alguien grite gloria a Dios. Es la hora de que seas luz. Es la hora de que des un testimonio acorde como hijo de Dios. Es la hora que tengas en cuenta que eres un embajador del cielo. Mano, donde vayas está representando el cielo. No está representando cualquier lugar, está representando lo más glorioso que tiene el universo. A ver, ¿hay algún embajador del cielo aquí esta mañana? ¿Hay un embajador del cielo aquí esta mañana? A ver, si estos son embajadores, si esta es la iglesia, yo puedo decir: hermana Gladys, esto es la embajada. Esto es la embajada. Algo está pasando aquí esta mañana. Algo quiere hacer Dios, y es preparar a alguien, porque hay un mensaje que llevar. Hay algo que podemos, aleluya, mostrar al mundo. Prepárate, 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 prepárate. Porque Dios quiere que a partir de hoy te portes como un embajador. Te portes como un embajador del cielo, donde quiera que te encuentres. Como somos embajadores, damos buen fruto. Aleluya. Segunda de Pedro 1:3. Yo quiero tomar aquí estos versículos, invitarle, hermano. Mire, esto es una acción. El fruto del Espíritu lo vemos desde dos direcciones: lo que hace Dios desde el cielo hacia nuestro corazón, pero también, mis hermanos, lo que nace desde el corazón para llevarnos a crecer en carácter, a crecer en compromiso, a crecer en madurez, a crecer, hermanos, siendo perfeccionados para parecernos a Cristo. Segunda de Pedro 1:3 dice que las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por el divino poder, mediante el conocimiento del que nos llamó por su gloria y excelencia. Y dice el apóstol: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Un embajador aquí esta mañana, un embajador. ¿Sabe qué tiene usted? Hoy usted es participante de la naturaleza divina. ¿Sabe por qué tu pensamiento debe ser distinto? ¿Sabe por qué tu lenguaje debe ser distinto?
¿Sabe por qué tu manera de pensar, de comportarte es distinta? Es que tú tienes una naturaleza divina. Y si no la tienes hoy, la puedes adquirir. Hoy te puedes hacer verdadero hijo de Dios. Hoy te puedes reconectar. Hoy te puedes reconciliar con Dios. Hoy puedes hacer que el Espíritu fluya dentro de tu vida. Y si esto pasa, aleluya, te haces acreedor de grandísimas promesas. Nos hacemos personas diferentes, que hemos huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora tú tienes aspiraciones diferentes. Por eso yo le voy a invitar para que usted mire lo que el apóstol nos dice que debemos nosotros procurar. El versículo 5, el versículo siguiente. El versículo 5 le dice el apóstol a los embajadores del cielo, a los que tienen una naturaleza divina. Mire lo que le dice el apóstol: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. Ayer escuchamos un lindo mensaje sobre la fe. Bueno, yo creo que alguien aquí ya tiene esa capacidad de creer en el poder de Dios, creer en la obra de Dios. A esa fe ponle acción, en otras palabras. A la virtud o a la acción añádele conocimiento. Versículo 6. Al conocimiento, iglesia, le añadimos dominio propio. Al dominio propio le añadimos paciencia. Hermano Fernando, es que a veces nos portamos bien 2 horas, pero usted está portando bien es porque, cierto, está haciendo como un esfuerzo para no explotar, cierto, para no estallar. Aquí nos habla la palabra acerca de esa conducta. Que sea el Espíritu Santo el que nos controle, que sea el Espíritu Santo el que nos fortalezca, que sea el Espíritu el que nos lleve a crecer. Así que al dominio propio le añadimos paciencia. A la paciencia le añadimos piedad, devoción, admiración, amor por Dios. A la piedad le añadimos afecto fraternal. Porque, hermana Gladys, el que ama a Dios ama a su hermano. Y el que dice amar a Dios y no ama a su hermano, no ama a Dios. Entonces noten ustedes cómo esto es como una escalera que va cada día más arriba, peldaño tras peldaño. Este es el fruto que el creyente necesita. Ahora, todo aquel que se compromete con esto, ¿sabe qué nos dice el escritor, el apóstol? Si estas cosas están en vosotros y abundan. Puede ser que el fruto empieza, estimada iglesia, vamos a estar aquí atentos a este espacio aún. Puede ser que el fruto empieza como el árbol pequeño, 2 o 3 frutos, ¿cierto? Cuando usted ve ese arbolito, un naranjo, lo que sea, quizás los frutos, al ser un árbol pequeño, son pocos, 4 o 5, y alguien se alegra, ya dio las primeras naranjas. Pero usted espera que el árbol crezca. Usted espera que el árbol se fortalezca. Usted espera que a medida que el árbol crece, abunda en fruto. Y la Biblia dice que en esto es glorificado nuestro Padre, en que abundemos en mucho fruto, y que de esta manera el nombre del Señor sea exaltado. Ahora el apóstol dice: si estas cosas están en vosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esta mañana estamos hablando de embajadores del cielo. Esta mañana estamos hablando de gente santa que tiene una naturaleza divina, que está esperando el llamado del cielo, que estamos esperando un día estar cara a cara delante de nuestro Señor Jesucristo. Grite gloria a Dios. Grite gloria a Dios. Permítanme, hermanos, unos minutos aquí para decirle entonces que en medio de esas características que siento que el creyente necesita y que lo identifican, hemos hablado de la obediencia, hemos hablado de ser luz, hablamos de dar buen fruto, pero tenemos la necesidad de creerle a Dios. Esta es una época, iglesia, esta es una época en que la fe de Dios, la fe en Dios está siendo atacada en muchas personas. Gente que antes creía, gente que antes adoraba a Dios, gente que antes era ferviente, que antes era apasionada por Dios, ahora ya son escépticos. Quizás hemos tenido en las transmisiones personas que algún día fueron buenos creyentes y ahora se detienen en una transmisión simplemente a ver como con un escepticismo.
¿Y de qué manera cuestionar lo que se está predicando cuando la palabra sigue siendo la misma? Cuando esta palabra que salvó hace siglos atrás sigue salvando hoy, sigue siendo efectiva para el tiempo de hoy. Aleluya. Como creyentes necesitamos seguir teniendo una fe viva, una fe fortalecida, una fe eficaz, una fe a través de la cual Dios todavía se puede mover. Porque si sin fe es imposible agradar a Dios, con mucha fe es posible agradarlo. Es posible llamar su atención. Es posible que algo glorioso pase. Si con fe Noé agradó a Dios, si con fe Moisés agradó a Dios, si con fe Noé, aleluya, si con fe Daniel hizo que la boca de los leones se cerrara, cuanto más puede hacer esta iglesia en este tiempo, con una fe renovada, una fe viva, una fe avivada en el nombre de Jesús. Grite gloria a Dios. Esa fe en el creyente debe ser fortalecida siempre. Te llevará a estar seguro en Dios, a agradar a Dios, a ir a la acción. La fe fortalecida en Dios llevó a Moisés a extender la vara frente al Mar Rojo, aunque la situación en ese momento era de extrema gravedad. Por eso decimos que en Dios siempre hay un último recurso. Cuando la ciencia te dice que ya no hay más, usted puede volver y mirar, aquí está Dios conmigo. Y si está Dios conmigo, algo todavía puede pasar. Por eso al muerto que llevaba 4 días, aleluya, o no al muerto, inicialmente a los familiares, el Señor le tiene que decir: si crees, verás la gloria de Dios. Y luego a ese que llevaba 4 días, simplemente hay una orden, porque tenemos al Dios del imposible. Lázaro, ven fuera. Lázaro. Y esta mañana, aunque quizás la fuerza, la confianza, la oportunidad de milagros parezca remota, aquí tenemos al Dios que puede hablar y traspasar las tumbas, traspasar las circunstancias, ir más allá de las dificultades y propiciar grandes cosas en su nombre, que es sobre todo nombre. Que quiero mencionar, hermanos, rápidamente para que finalicemos esta mañana, y es decirle, dentro de esas características que necesitamos, el creyente de hoy indudablemente necesita oración e intimidad con Dios. Quiero volverlo a decir, parece que no me escucharon todos, pero indudablemente el creyente de hoy necesita oración e intimidad con Dios. Hoy más que nunca se necesita en el creyente una vida de oración. En medio de tanta gente incrédula, en medio de tanto secularismo, en medio de tanto relativismo, en medio de ateísmo, incluso entre cristianos, se necesita alguien que no solo diga cree en Dios, sino que todos los días está en conexión con Dios, que permanezca en una vida de intimidad y comunión con Dios, porque la oración propicia comunión con Dios. La oración propicia avivamiento. Aló. La oración propicia avivamiento. La oración propicia grandes respuestas. La oración activa la fe. La oración atrae el obrar de grandes milagros de parte de Dios. Estamos hablando de lo que nos caracteriza, iglesia. A ver, no sé cuántos pentecostales estamos aquí todavía dispuestos a seguir llevando esa huella, esa identidad. Por eso pentecostales, ese creyente, no por ser pentecostal, sino por ser hijo de Dios, llevamos toda esta impronta. Y en medio de todo esto sabemos que todavía es necesario congregarnos. Ahorita, por un ejemplo, muchos quizás se han limitado a una transmisión. A muchos estamos edificando porque no tienen otra posibilidad. Pero qué triste es saber que teniendo la posibilidad de estar aquí podemos gozarnos. Cualquier interferencia corta. Y quizás cuando más queremos estar conectados. Yo puedo decir esta mañana, quizás hay personas muy cercanas a nosotros, hermanos nuestros, que pueden estar incurriendo en esto. Conexiones de culto de 10 minuticos. Conexiones de 10 minuticos, hermano, no caiga en esa tendencia. No caiga en esa situación de facilidad. Si usted puede estar en más intimidad, hágalo. Todavía es necesario congregarnos. Ahora, si ese es tu único medio, goces en la presencia de Dios. Disponga ese tiempo para Dios.
Si usted viene a la iglesia, hermano, procure llegar lo más temprano posible. Le voy a dar incluso un consejo a los que están aquí: procure hacerse incluso lo más adelante posible. Uno atrás está casi abriéndole la puerta a todos, ¿cierto? Allá viendo todo lo que pasa. Usted no vino a ver quién entra y quién sale. Usted vino a adorar a Dios. Usted vino a ser edificado por Dios. Usted vino con necesidad de que algo poderoso pase en su vida. Esto aquí no es un club social. Esto aquí no es una reunión de amigos. Esto aquí no es una reunión organizacional. Esto es un lugar de encuentro con Dios. Esto es un lugar donde todavía pueden pasar cosas extraordinarias. Dios ha venido usando a mis muchachos en la alabanza. Y yo sé que Dios ha venido colocando en ellos esa necesidad. Pero el esfuerzo, el deseo, Señor, que a través de la alabanza algo pase. Yo le quiero invitar, hermano, asegúrese desde su parte, desde el factor humano, que algo pase con usted cada que venimos a reunirnos en la presencia de Dios. Asegúrese. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Porque el creyente debe ejercitar constantemente, aleluya, esa labor. De hecho, el congregarse hace parte de ejercitar la comunión como iglesia. El congregarse, es una acción que facilita la edificación. El congregarse es un espacio que propicia la alabanza a Dios, el clamor como iglesia, el servicio a Dios, la administración de la palabra de Dios. Yo doy gracias, hermano Fernando, porque tenemos un grupo quizás de 30, 40 hermanos que son los que semana tras semana tienen que ofrendar su tiempo, sus fuerzas para servir a Dios aquí en labores logísticas. Pero yo quiero animar a mis hermanos que están siempre en alguna labor, quizás sacrificando parte de su culto para que otro se goce. Si te tocó sacrificar parte, incluso me da alegría ver hermanos que estuvieron en logística esta mañana y dijeron: yo me quedo en la segunda dominical, porque yo no vine solamente a ver quién entra y quién sale. Ya serví para otro, pero yo también tengo necesidad de Dios. Y qué bueno es cuando alguien lo puede hacer y decir como el siervo brama por las corrientes de las aguas: así clamo por ti, oh Dios, el alma mía, porque mi alma tiene sed de Dios. Porque mi alma todavía tiene sed de Dios. Mi alma todavía necesita a Dios. Yo le puedo asegurar que ese que tiene sed de Dios, ese que se quiere llenar, ese que Dios lo ve insistente, con sed, con anhelo de Él, Dios le derrama grande bendición. Dios le envía poderosa bendición. Levante su mano, mi hermano, allí donde está. Dígale: Señor, yo todavía te necesito. Dígaselo. Yo todavía te necesito. Yo quisiera invitarle todos. Qué bueno decírselo al Señor. Yo todavía te necesito. Yo todavía tengo sed de ti. Todavía puedes hacer algo glorioso en mi vida. La palabra, por esa razón, iglesia, la palabra está diciendo: no dejando de congregarnos. Escúchenlo. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Gloria a Dios. Dentro de lo que como creyentes representamos, hermanos, es que cuidamos y edificamos a los nuestros, edificamos a nuestra familia, incluso con nuestro ejemplo. Hermano, el alma, para Dios todas las almas tienen mucho valor, ¿cierto que sí? ¿Cuál podría ser el alma que más valor tenga para nosotros aparte de la nuestra? Yo quiero dejar esa pregunta aquí en este momento. ¿Cuál sería el alma de esa persona que más debe representar para ti en este momento? Dios nos ha usado para hablarle a alguien de otra ciudad que nunca conocemos y quizás nunca nos vamos a volver a cruzar. Dios nos ha usado para hablarle a alguien aquí en una campaña evangelística, alguien que ocasionalmente iba pasando por una esquina. Pero en tu caso, ¿cuál será la persona más importante, aparte de ti, a la que necesitas edificar? Porque siento que Dios algún día nos va a preguntar por algunos cercanos. ¿Sabe? Voy a poner el ejemplo de Caín, la Inercito. Voy a poner el ejemplo de Caín.
¿Sabe que Caín ese día llegó solo? Porque los dos hermanitos andaban siempre juntos. Y hay un día donde Caín llegó solo. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Le preguntó por su hermano: ¿dónde está Abel, tu hermano? ¿No creen ustedes, hermanos? Yo quiero hablar con un padre de familia esta mañana. Yo quiero hablar con un líder esta mañana. Yo quiero hablar con alguien que tiene muchos allegados. ¿No será que esta mañana Dios le puede hacer la pregunta a alguien: ¿dónde está tu hijo? ¿Dónde está tu padre? ¿Dónde está tu allegado? ¿Dónde está tu cuñado? ¿Dónde está esa persona? Caín, yo creo que tuvo una respuesta inapropiada, pero esta mañana Dios nos pregunta por alguien. Yo quiero incluso dejar una palabra. Quizás hay hermanos que no lograron reconectarse, pero hoy, hermana Sonia, extrañaban niños aquí en la iglesia. Hay niños que a esta hora deberían estar en la escuela dominical. Hay niños que deberían estar en la clase. No están en la clase. ¿Dónde están? A esta hora, mientras un padre de familia quizás escucha ya, mientras hace el almuerzo, escucha de fondo la predicación, la alabanza de una escuela dominical, el niño seguramente está en un juego. El niño quizás está en televisión. Cuando necesitamos edificar a los nuestros, cuando Dios te puso una familia para cuidar, cuando Dios te puso una familia para formar. Hermanos, algo me llama la atención de Jacob siendo pastor de ovejas. Jacob tiene la posibilidad de levantar su cara y decir al patrón, a Labán, decirle: 20 años te he trabajado y no te he traído ninguna oveja despedazada. Todas te las he traído sanas y salvas. Todas te las he traído en buenas condiciones, y si alguna me la devoró la fiera en el campo, yo te traía una sana y salva. Hermano, en esta hora Dios nos pide que cuidemos de los nuestros. Dios nos pide que velemos por los nuestros. Hermano, usted que decidió ser papá, mamá, padre de familia, usted tiene una responsabilidad con Dios. Si tú te apartas, te está llevando quizás un niño también. Pero esta mañana Dios invita a alguien que cuide, que cuide, que cuide. Aleluya. Alguien dijo: ser papá no es deporte, no es no es cualquier cosa, es algo de responsabilidad. Y yo quiero dejar el pensamiento esta mañana: tenemos la urgencia de trabajar por nuestras familias. Debemos prepararnos para trabajar por los nuestros, por los niños, por los adolescentes, por los jóvenes, por los allegados. Como creyentes, mis hermanos, deberemos caracterizarnos por ser personas comprometidas, por servir a Dios. Debemos tener el compromiso de seguir predicando el evangelio de Jesucristo. Debemos tener el compromiso de propiciar una sana y verdadera comunión como iglesia. Yo quiero dejar este pensamiento, hermanos. Cuando la Biblia dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, no necesariamente nos está diciendo que entonces andemos solos. Yo voy a interpretar este texto. Quizás podríamos decirlo hoy: bienaventurado el varón que anduvo en el consejo con los buenos. Bienaventurado el varón que anduvo en el camino con los santos. Bienaventurado el varón que se siente en la silla de los reverentes a Dios y de los adoradores. No es saludable aislarse, iglesia. Yo quiero volver a decir esto, iglesia. ¿Cuántos están conmigo aquí todavía? No es saludable aislarse. Es importante y fundamental la comunión como iglesia. Préstate para que otro te hable de Cristo. Y si tienes altura espiritual, préstate para que otro sea edificado a través de tu vida. Bueno, la iglesia se edifica entre los miembros de la iglesia. La iglesia se edifica entre unos y otros. Por eso los dones espirituales, escúcheme esto, los dones espirituales Dios no se los dio solo al pastor. Dios se los dio al creyente. Dios se los dio a un hermano, a un joven, a un adolescente, a un anciano. ¿Por qué? Porque entre todos podemos ser edificados. Y esto hace importante la comunión. Por eso Hechos 2:41 dice que los que recibieron la palabra fueron bautizados y fueron añadidos a la iglesia, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Yo quiero pedirle esté de pie, mi hermano y mi hermana. Gloria a Dios. Hablamos de acciones que nos deben caracterizar como creyentes. Acciones que deben suceder todos los días.
Bueno, debí aquí sintetizar algo, algunas de esas notas. Pero yo quiero decirles, si somos creyentes, yo quiero invitar a alguien como el sol. Sigue tú brillando donde quiera que te encuentres. No dejes de brillar. Alguien aquí es sal de la tierra. Alguien aquí es sal de la tierra. No dejes de cumplir tu misión, tu esencia. Aleluya. Hay cosas que Dios te entregó. Hay cosas que Dios pide de ti. Hay una comunión que Dios espera de ti. Hay una intimidad, una consagración. Hay un llamado a servir. Hay un llamado a dar buen testimonio. Hay un llamado a congregarnos. Hay un llamado a tantas cosas. Cumple con aquello, aleluya, que puedas ser visto en el cielo como ese hombre, esa mujer que se guardó para Dios. Ese hombre y esa mujer que vivió para Dios. Y sucederá, aleluya, gloria a Dios, que Dios, aleluya, mismo se encargará de describirte con el paso del tiempo. Dios mismo hablará de lo que tú fuiste mientras estábamos aquí en la tierra. No sé si alguien quiera que oremos a su favor, iglesia. Yo quiero en esta mañana invocar el nombre de Jesús y decirle a Dios: Señor, yo no sé cuántos años tenemos de vida, cuánto más por vivir, pero yo quiero orar por alguien que quiera tomarse en serio lo que nos resta de vida, lo que nos resta de existencia, para que tú puedas aprovechar al máximo el tiempo que se nos avecina. Ya no somos dueños del pasado, pero somos dueños de este presente y podemos contar con Dios para el futuro que se avecina. Yo quiero orar para que Dios te fortalezca. Yo quiero orar por usted para que Dios te fortalezca y puedas trascender, puedas impactar, puedas cumplir con el propósito de Dios. Levante sus manos al Señor esta mañana. Levante una oración preciosa al Todopoderoso esta mañana. Dale gracias a nuestro Padre Celestial. Dale gracias. Dígale: Señor, soy tu hijo, soy embajador del cielo. Tengo una naturaleza divina que tú me has brindado. Quiero crecer en ti, quiero ser conocido como aquel que te agradó, como aquel que fue obediente a la palabra. Tú eres verdadero hijo de Dios. Le vas a creer a Dios. Tú eres hijo de Dios. Vas a vivir una vida de oración. Vas a tener cada día una verdadera intimidad con Dios. Como hijo verdadero de Dios, te congregarás, tendrás comunión como iglesia, cuidarás de tu familia, te dejarás usar por Dios a favor de los tuyos. Como verdadero hijo de Dios, le vas a servir a Dios. Le vas a servir a Dios. Le vas a servir a Dios. Vas a asumir el compromiso de predicar la palabra de Dios, el verdadero evangelio de Jesucristo, de dar ese testimonio a la altura de hijos de Dios. Te doy gracias, precioso Dios, en esta mañana. Te doy las gracias por tu presencia, Señor. Te doy las gracias, Dios y Padre. Señor, muchos ya cumplieron, Señor, con el llamado, con aquello que tú les pusiste a hacer. Ahora esta iglesia en Calima y esta iglesia de este siglo XXI, aún en medio de la pandemia, Señor, no nos vamos a cruzar de brazos. Vamos a tener compromiso contigo. Queremos ser luz, queremos brillar donde quiera que nos encontremos. Donde quiera que tú nos pongas, Dios, allí queremos ser luz, queremos resplandecer. Queremos que tu nombre sea glorificado. Queremos que alguien más conozca tu gloria, encuentre el camino que nos conduce a la vida eterna. Yo pido por nuevas fuerzas esta mañana. Yo pido que tú fortalezcas. Yo te pido que tú santifiques, mi Dios. Quizás alguien se ha alejado de la palabra y está escuchando el pensamiento del enemigo. Alguien se ha desviado un poco, pero esta mañana tú lo puedes acercar. Te pido fortalece y aviva según tu misericordia. Seguimos siendo tus hijos y vamos en victoria en el nombre de Jesús. Dele aplausos a Jesucristo. Dele aplausos a Jesucristo esta mañana. Dígale a Dios: seguiré adelante. Dile a Dios: seguiré firme. Seguiré cumpliendo con tu propósito en el nombre de Jesús. Fuerte ese aplauso al Señor. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor.
y hazla tuya nada más. Toma así mi corazón, por tu trono lo tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Lávame en tu sangre, lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Toma tú mi amor, que hoy a tus pies vengo a poner. Toma así mi corazón. Toma así mi corazón, Todo trono lo tendrás. de mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor,